La pregunta es simple, así es que eran socios comerciales. Así es, eran socios comerciales, eso ya lo veníamos manejando porque resulta que hay una empresa que se llama Inversiones Turnón, en donde en realidad el vínculo no es directo, en realidad el vínculo es con quien es el presidente del Banco Basa, que aparece como apoderado de Inversiones Turnón, una empresa que Darío Messer había asumido como suya en declaraciones juradas ante el Banco Nacional de Fomento. Pero ahora aparece sí una empresa que ABC Color publica hoy con todas sus plataformas, a veces en todas sus plataformas son documentos presentados de manera en primicia, podríamos decir, porque es la primera vez que ven la luz, inclusive Juan Carlos Lescano, que encontró la punta del ovillo, en este caso, encuentra uno de estos documentos en la Gaceta Oficial, guardado en la biblioteca. Este es un documento de 1989 y ahí en la Gaceta Oficial se había publicado la primera constitución de lo que es Cambios Amambay SRL, que es la casa de cambios anterior a la sociedad anónima donde la familia de Horacio Cartes, tiene acciones y que después, solamente 3 años después, termina convirtiéndose en el Banco Amambay. En esa constitución de sociedad, en ese documento, en esa Gaceta Oficial, consta que Darío Messer es uno de los 3 accionistas que habilitan, que fundan, que crean Cambios Amambay SRL, que es la matriz, la madre, la cosa prima para la posterior creación del Banco Amambay de la familia Cartes. Así mismo. Era la época de las casas de cambio, dicho sea de paso, sí. Para los que recordamos el final de la época de Stroessner y el comienzo, ¿te acuerdas? En la época de Stroessner, al final, había dos, el dólar paralelo y el dólar legal, la cotización legal. Bueno, pero tiene mucho que ver con eso, fíjate, justamente, porque justamente se da pocos días después del golpe. O sea, y lo otro que me da rabia, Mariana, esto sí me da rabia como ciudadano. Todo esto que vemos de la bicameral, que le llaman a declarar, que hacen preguntas incisivas, tal es así que hubo personas de bajo rango en el organigrama, ya, funcionarios de segundo o tercer nivel, que se fueron y dijeron lo que sabían, que es lo que hacía falta que alguien diga, yo le presenté el informe, yo le mandé, fulano cajoneó, y eso hizo una funcionaria de ese prelado antes de ayer. Y eso está reprobado, sí. O sea, las declaraciones coinciden todas en que Horacio Cartes sabía lo que estaba pasando, por supuesto, que los documentos se cajonearon, o sea, que el gobierno sirvió probablemente para cubrir al amigo del alma y socio comercial del presidente de la República. Pero lo que te iba a decir, Mariana, es que esto que estamos viendo en la bicameral, por supuesto, por interés político, estoy seguro, por motivaciones políticas, por una lucha política entre ellos. Imagínate el poder que tiene Horacio Cartes todavía. Sí. Imagínate el nivel de poder que tiene Horacio Cartes todavía en el Congreso y en el Gobierno Nacional para que esto esté pasando de este modo. Mariana, esto que estamos viendo en la bicameral, no vemos en la Fiscalía en este expediente en concreto. No. Lo vemos con Cucho, lo vemos con, no sé, otros casos. Pero en este no vemos que la Fiscalía se mueva. Tampoco vimos que se haya movido, sino que después de las publicaciones y la presión social con Zacarías Irún. De la celeridad, decís vos, sí. Y lo de Javier Zacarías Irún, hasta ahora no hay imputación, no se sabe qué está pasando en ese expediente. Se incautaron un montón de documentos, se allanaron un montón de lugares, un montón de pruebas existe faltante de dinero en la municipalidad, se habla de un enriquecimiento ilícito en el proceso, pero hasta ahora nada. Bueno, no vemos este despliegue de llamar a declarar a fulano, mengano, sultano, que hablen, que se contradigan, que alguno confiese, como hizo la funcionaria Seprelá, confesó, ella dijo. Políticamente se tiende a decir, o el análisis es que el Ministerio Público, el Poder Judicial, es un poder que sigue estando en manos de Cartes. Es parte de lo que sigue siendo parte de su poder. Fíjense, en las cosas que verdaderamente le afectan, que es esto, uno no ve, sinceramente, yo no veo que hayan convocado a declarar a todos los que la Comisión Bicameral ya convocó a declarar. Y una o dos de esas declaraciones dejaron en evidencia cosas, o sea, sirven para algo. Y lo otro espectacular es que las contradicciones.
El de Saprelá dice, López Moreira sabía. López Moreira, yo no sabía nada, a mí nadie me dijo nada. López Moreira dice, yo no le conocía. Aparecen en millones de fotos, cenando, en actos públicos. Ahora sabemos que desde 1989 son socios comerciales en el Banco Amambay. Desde 1989. A lo mejor antes, no sabemos, pero en el 89 fundan el Banco Amambay. Sí, sí. O sea, la casa de cambio en realidad. Y López Moreira desde siempre está vinculado, creo que a Cartes, o desde los momentos originales, como alguien empresarialmente vinculado, ¿verdad? Sí, sí. O sea, decir que no le conoce es una vergüenza, sinceramente. Pero por lo menos que se vayan y tengan que decir y tengan que mentir. Eso es lo que nos vemos en la Fiscalía. La Fiscalía no está moviendo, no le está llamando a nadie. Ahora, regresemos a lo nuestro, Mariana. Si ahora se está uniendo a la programación, ahora, ustedes vieron hoy la publicación del diario ABC Color. ABC Color hoy publica una evidencia importante, porque es el inicio de la historia comercial de Horacio Cartes y Darío Messer, y se conoce eso con la evidencia que hoy publica el diario ABC Color. ¿Podemos contar básicamente de qué se trata? Sí, claro que sí, por supuesto. En 1989 encontramos documentos, tanto en la Gaceta Oficial, que te decía, fue la punta del ovillo, como en otros documentos que después se sumaron a la investigación. Encontramos documentos que prueban que la Casa de Cambios Amambay SRL fue fundada, fue creada, organizada por Darío Messer, César Monti Pérez y Mariano Roque Alonso en 1989, específicamente el 17 de febrero de 1989, 14 días después del golpe. César Monti Pérez hoy habló con ABC Cardinal, con Mabel Renfeld, y él afirmaba en esa entrevista que Horacio Cartes organizó todo ese movimiento que se hacía en 1989. ¿Por qué esto es importante? Porque te decía, esto ocurre pocos días después del golpe de Estado. Y la información que tenemos de fuentes fidedignas que consultamos es que en esa época estaba prófugo Horacio Cartes, procesado por evasión de impuestos precisamente, y él pretendía volver al país después del golpe de Estado. Entonces se habla de una negociación que habría existido para que a su retorno él tuviera un proceso corto y una estadía muy breve en la cárcel. Antes de presentarse ante la justicia paraguaya en abril, él ordena sus negocios. Entre esas cosas, se crea Cambios Amambay SRL, mientras que también se habilitan las cuentas de Horacio Cartes en HSBC, que es el banco donde también tiene cuentas Darío Messer. Mariana, y ya tenemos una actualización, habló uno de los protagonistas. Exactamente, eso es lo que te señalaba, que es quien confirma lo que te estamos contando. Por supuesto, y el detalle de lo que dijo es lo que nos tiene Gladys. Así es, Pablo, Mariana, audiencia. Esto que comentaba ya Mariana de la entrevista de Mabel Renfeld, aquí con la repercusión en ABC Digital se puede ingresar, está este tema en portada en este momento. Horacio Cartes era quien manejaba esa casa de cambios, él nos contrató a nosotros. Fueron las palabras textuales de César Monti Pérez, uno de los fundadores de la sociedad, junto a la ahora prófugo Darío Messer. Agregó que HC no aparece en la Constitución por problemas judiciales. Dijo lo siguiente: yo nunca tuve trato con Darío Messer. Destacó Monti, uno de los 3 miembros fundadores. A Horacio lo conocía de joven y él me pide trabajar y hacer este trabajo profesional de la creación de Cambios Amambay. Horacio Cartes era el que manejaba la casa de cambios. Esto él reconoció. Según revelaron los documentos que están ya publicados en ABC Color, se logró comprobar que Darío Messer, actualmente buscado por lavado de dinero en Brasil y también en Paraguay, fue uno de los 3 fundadores de Cambio Amambay, génesis de lo que hoy es actualmente el Grupo Cartes. Eso sabe todo el mundo, dijo también él. Horacio siempre manejó Cambios Amambay y después del banco. Que haya incorporado otros socios ya es otra cosa, dijo él. También se le consultó por el hecho de que el exministro de Hacienda y actual funcionario de BASA, Santiago Peña, argumentó que la entidad financiera no es del exmandatario, sino del grupo familiar. Y refirió: ilógico, porque los papeles dicen una cosa, pero en Cambios Amambay fue Horacio el que siempre me pidió conformar. También se le consultó por qué Cartes no figuró en la constitución misma de la sociedad Cambios Amambay en su momento, y él respondió: en ese tiempo él soportaba un indicio por evasión de divisas. No podía él aparecer, es por eso que me pide si podía formar parte de la sociedad.
Más detalles de esto se puede seguir leyendo en el digital que está actualizando porque Perdón, este es el Gladys, tema. Sí. ¿puedes leer esa última frase que está en el último o anteúltimo párrafo? Está en negritas. Yo no tengo mucha información sobre Messer, nunca lo he visto, no sé. Ellos eran corresponsales en Brasil de cambios a Mambay, ellos eran muy fuertes en cambios en Brasil, fue lo que dijo el entrevistado Pablo. Porque resulta que Messer no está en el momento de la Constitución, según los documentos que encontramos. Messer estaba en Río de Janeiro y a través de una persona intermediaria, en este caso es la señora María Abreu de Gasperi, que tiene un poder de él, es a través, con este poder de Messer, a través de Abreu de Gasperi, que él constituye esta sociedad. Él no estuvo en el momento de la Constitución, fue a través de una autorización que él participa de la Constitución. ¿Qué es esta señora de Abreu? ¿Qué papel juega? Y ella es la que firma los documentos con autorización de Darío Messer para la constitución de la sociedad. Pero hay un documento que dice que ella lo hace en mi nombre. Exactamente, sí. ¿Ella es pariente del pastor Abreu? Sí, sí, es hermana. ¿Hermana del pastor Abreu? Sí. Abreu de Gasperi. Bueno, y esta señora Abreu de Gasperi hizo esto en aquella época, en el 89. Exactamente, en el 89 hay un documento que en realidad es un documento que tiene pocos días, es de pocos días antes de la Constitución del 17 de febrero. Es un documento que se hizo también con traductor público. Todos los documentos, digamos que el documento es totalmente oficial y transparente en ese sentido. Es impecable. De una autorización que le da Darío Messer en Río de Janeiro a ella para que ella le represente en el acto de constitución de esta sociedad que se integró con un capital o tuvo un capital integrado de 480 millones de guaraníes. O sea, el dinero para habilitar Cambios Amambay SRL, que 3 años después se convierte en Banco Amambay y ya tiene un porcentaje mayor de acciones de la familia Cartes, lo puso Darío Messer. Entonces, en el momento en que Darío Messer habilita cuentas suyas en Banco Amambay, aquí en realidad podría haber estado depositando su dinero en su propio banco. Porque nosotros recordemos que en 1990, un año después, Cambios Amambay pasa a ser SRL a SA. ¿Y eso qué permite? Mantener en secreto la identidad de los accionistas. Claro, qué impresionante. 480 millones de capital integrado. Bueno, eso estamos hablando en 1989. Sí, bueno, capital social de 800 millones, pero el integrado era de 480 millones. Bueno, eso era muchísimo dinero en aquella época. Claro que sí. En aquella época, estamos hablando de una época donde el sueldo mínimo, no sé, era... ¿Y menos de 800.000 guaraníes? No, te digo mucho más. Menos, 300. No, en esa época el sueldo mínimo ni 300.000 guaraníes. No era 300.000 guaraníes. No era 300.000 guaraníes, o era 300.000. Vamos a redondear en 89. 89, era así. Menos, mira era que mucha plata, 480 millones. En los 90, 300.000 guaraníes era sueldo piso de periodistas, estaba por encima del salario mínimo. Estaba por encima del salario mínimo. Sí. Bueno, Mariana, yo supongo que hay más. Sí, hay mucho más. Y mañana y en las siguientes publicaciones de ABC Color, ustedes van a tener la primicia de la consecución de este tema, que hoy tiene documentos en primicia por primera vez publicados por un medio de comunicación que confirma, implica que Darío Messer fue quien fundó el banco actualmente perteneciente a Horacio Cartes y su familia. En el golpe de Estado del 89 obviamente volvió la democracia, pero también los que tomaron el poder, como pasa siempre en estos casos, también se apropian de los espacios de poder y los negocios de la gente que es derrocada. Vos sabés que a punta de pistola eso se quedaron con acciones, te pongo un ejemplo, algunos importantes actores políticos del golpe de Estado se quedaron con acciones, con empresas y cosas así, les arrebataron a los que estaban antes. Y también en ese momento se arreglaron situaciones judiciales de muchos. En los últimos meses el gobierno de Stroessner Cartes era prófugo de la justicia, pero gracias a sus contactos políticos empezó ya antes de la caída de Stroessner a arreglar su situación. Lo que pasa es que cuando cae Stroessner es donde se configura la manera en la que iba a arreglar su situación. Vení, presentate, vas a estar poquito en la cárcel, pero tenés que estar porque en la prensa salía todo el día su nombre. En la época. Sí, sí. O sea, tenés que ir. Se llegó a publicar inclusive, discúlpame, una de las presencias de Horacio Cartes en el casamiento del hijo del jefe de policía del momento. Exactamente. Ahí
con Darío Messer a su lado, según los que participaron de ese casamiento, eso se publicó. Sí. Se publicó En la en los prensa. medios de comunicación de la época. Y él era un prófugo de la justicia. Él era un prófugo de la justicia y estaba en ese casamiento en Asunción. Bueno, entonces a la caída de Stroessner así se configuraron los nuevos ricos del Paraguay, las nuevas familias. Y hoy estamos conociendo el origen de una de esas riquezas, ¿no? De alguien que fue nada más ni nada menos que presidente Sí. de la República, y que siendo presidente de la República benefició, y según lo que se ve en la comisión, como vos bien decís, en las declaraciones que se van presentando y los documentos que aparecen, todo el gobierno se dedicó a proteger una persona buscada en Paraguay ahora también y en Brasil por lavado de dinero. Así mismo. Y hoy buscaban todo el mundo, porque hay Exactamente. alerta roja de Interpol. Así mismo. Mariana, te agradecemos mucho la visita a nuestro set. A las órdenes. Era Mariana Ladaga, periodista de investigación del diario ABC Color. Atención, mañana más novedades en el impreso y por supuesto luego toda la ramificación y las repercusiones y reacciones a través de ABC Cardinal, actualizaciones en ABC Digital y la presentación de los documentos aquí en ABC TV. Pausa, esta es la media mañana. Enseguida regresamos con más.